Bueno, veamos la teoría de en qué consiste el ciclo presupuestal. ¿Sí? ¿O qué es el ciclo presupuestal? ¿O cuáles son las etapas del ciclo presupuestal? ¿Sí? Entonces, esas etapas son... esta chica me está escuchando ya, sí. Sí, aquí está el micrófono. Hola, hola. Etapas del ciclo presupuestal son 6. La primera, la etapa de programación presupuestal. La segunda etapa de presentación presupuestal. La tercera, estudio de aprobación. La cuarta, de liquidación presupuestal. La quinta, ejecución. Y la sexta, de seguimiento y evaluación. La programación, ¿sí? Ustedes me van a ayudar con la lectura. Está chévere, es resumida, donde aparece la definición de qué es la programación presupuestal. Aparecen los actores responsables tanto en el orden nacional como en el territorial. Empecemos con la primera. ¿Quién me lee la programación? Esa es la primera etapa del ciclo presupuestal, por favor. Ya no todas para la elaboración de la proyección del presupuesto. Entonces decía que si era de lo recaudado. A ver si le damos la Lupita, ¿cierto? Usted es el ingeniero. Gracias. Ya se ve mejor. ¿Sí? Entonces, lo que decía el compañero, pues ahí está el complemento pues a la respuesta también, ¿cierto? Que eso viene tanto en el orden nacional como territorial, ¿cierto? Tiene que haber una concordancia, pues obviamente con el primer instrumento de planeación, conocido como el plan de desarrollo, o los planes de desarrollo. ¿Sí? Ese es el primer instrumento. Así como los planes de desarrollo. ¿Para qué? Eso sí, admiro mucho al Departamento Nacional de Planeación, son unos tecnócratas muy bien, digamos, con unas técnicas, un departamento muy bueno en ese aspecto, Departamento Nacional de Planeación. Entonces, ahí está, ¿sí? Esto lo hace 100% el Ejecutivo, ¿sí? El Ejecutivo pues, el sector central, en el gobierno, en el Estado, en la nación, ¿cierto? Yo también hablo del Ejecutivo en los departamentos, yo también hablo del Ejecutivo en las alcaldías, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Ojo, cronograma, yo ni me lo sé, pero el cronograma, hay un cronograma para esto, ¿sí? Hay unos tiempos. Sí. Pues yo los tengo, pero eso se lo voy a dejar aquí, a presupuesto. Allá el otro semestre, el docente, etcétera, pues hablará de que hay unos tiempos, pero yo solo les quiero mostrar ese ciclo presupuestal, pero eso tiene unos tiempos. Esto empieza a ser durante el primer trimestre del año. Esto empieza a ser durante el primer trimestre del año. Ahí está bien. Pero deja uno prendido. Ten en cuenta la dinámica de la economía, las restricciones fiscales y económicas proyectadas. Entonces, esa es la primera fase. ¿Quiénes son los actores responsables? ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Actores o responsables. ¿Qué? Los actores responsables a nivel nacional son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. La información de gastos proviene de las entidades del orden nacional.
En el nivel territorial son las Secretarías de Hacienda y de Planeación del orden departamental y municipal, y la información proviene de las diferentes dependencias según el nivel de gobierno. Muchas gracias. ¿Listo? Ahí está el Ejecutivo, ahí está, y deben trabajar de la mano, ¿cierto? La Secretaría de Hacienda, el Orden Nacional, el Ministerio de Hacienda y del Crédito Público, junto con el Departamento Nacional de Planeación. En los territorios en orden jerárquico o descendente, ¿cierto? En los departamentos, lo que pasa es que ya pues hablamos, sí, seguimos hablando pero ya es de secretarías de Hacienda, las famosas secretarías de Hacienda departamentales, junto con las oficinas de planeación, lo conocemos como las oficinas de planeación, ¿sí? En los municipios, ¿cierto? Los de sexta categoría, que son casi como que les decía, más del 90 y pico por ciento, les digo así 90 y pico porque no son 90, sino son más del 90%, son municipios de sexta categoría, ¿sí? Y pues allí, ¿cierto? Ahora, los que hemos estado en municipios de esta categoría, el tesorero es el secretario de Hacienda, ¿cierto? El tesorero a veces es el mismo que maneja presupuestos y hasta la hora las cuentas por pagar, ahí le toca de todo, ¿sí? Pero no, o sea, hay unos municipios, unas alcaldías de esta categoría que tienen su tesorero aparte, tienen su jefe de presupuesto, ¿sí? Inclusive tienen quien elabore las cuentas por pagar. O sea, hay una organización ahí, no puede decir que tampoco es tan terrible, pero sí hay municipios que tienen muy poquito personal. Entonces, mire lo importante que es cómo en la programación deben trabajar de la mano los jefes de planeación, que es lo de Hacienda. Cuestiono eso porque nosotros no sabemos trabajar en equipo. Eso sucede mucho en los territorios. Entonces el de planeación no tiene ni idea de lo que le debe suministrar a tesorería o Hacienda para esa programación presupuestal. Entonces acá tiene que haber una armonía para esa programación. ¿Puedo seguir? Sí. Gracias. Profe, Mire, profe, pero no se ve arriba ahora. ¿Qué pasa a las 3? No, pero por lo menos eso le ve las 5. es que es mejor descargarla. La presentación, ¿sí? Por favor, no me confundan esas etapas y una vez empiezan a estudiar para el parcial. No me confundan esas etapas. No me confundan la programación presupuestal con la presentación presupuestal. ¿Sí? Es la segunda etapa, es la número 2. ¿Quién la lee, por favor? Ahí mismo. Dale, Gilbert. Dale, Gilberto, que no hace no mandar. Dice presentación. Para estudio de aprobación ante el Congreso de la República, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal, así como la esta tarea. ¿Cómo esta tarea que trae esa marcha? No es que como esta tarea le corresponde al Ejecutivo a través de las instancias que ejercen las funciones de Hacienda. Gracias. Listo. Sigue una vez con los actores irresponsables. No mentiras, con los Entonces, tenemos nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a nivel territorial solamente tenemos las Secretarías de Haciendas departamentales o municipales. Entonces, ahí estamos estudiando para el parcial. Muchas gracias. Entonces, los únicos responsables o los actores de la presentación del presupuesto. ¿Sí? De la presentación del presupuesto. ¿Sí? No digamos de presupuesto, sino de un anteproyecto de presupuesto, ¿cierto? Sería más bien, que todavía no se ha aprobado. Pero entonces, si usted dice de la presentación del presupuesto, yo no le voy a poner problema tampoco nos compliquemos la vida. Pero sí, es decir, ya con esa consolidación, ¿cierto? Con esa programación, porque ya hay una cifra, porque tanto los territorios como el gobierno nacional les dicen que a todas sus entidades, ¿cierto? Oiga, la alcaldía, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus necesidades? Educación, salud, ¿cierto? En las competencias que manejamos allá en el territorio. De gastos de funcionamiento, ¿cierto? Planeación, hacienda, obras públicas, ¿sí?
cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Porque eso se consolida. Pues no es que vaya a decir el de planeación o el de obra, no es que no tenemos para el mantenimiento de la máquina. ¿Cómo así? No así. Pero es que nosotros somos los responsables de la primera etapa del ciclo presupuestal. ¿Cómo así que no? Y eso pasa en los municipios, muchachos. Entonces, eso va a pesar, ¿verdad? Porque donan o bueno, se hacen convenios de maquinaria, ¿sí? Y resulta que porque no está contemplado un mantenimiento, no le cambian aceite. Yo conocí una Toyota en una alcaldía, último modelo, no que como es que hay un motor, eso está, pero pues estamos como para que en sentido figurado. Pero eso pasa, ¿sí? Entonces uno dice, pero mire, ¿y cuánta plata no vale? ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, ¿sí? Dices que para estudio y aprobación, no confundan esto, ¿ante qué? Ante los miembros de corporaciones públicas. ¿Quiénes son los miembros de corporaciones públicas? Concejales y diputados. Entonces, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es decir, ¿cierto? Decirles, mire, vamos a socializar, ¿cierto? Vamos a hacer entrega a ustedes los concejales, a ustedes los diputados, hay que citar una sesión, ¿cierto? Para presentarles el presupuesto. Mira, aquí está, ¿cierto? Porque ¿qué? Ellos ejercen el control político y ellos son los que tienen que ¿qué? Estudiarlo, devolverlo y aprobarlo. Ese sería lo ideal. Ahí aparecen dos momentos. Dice tres definición. Es la tercera. No, esta es otra. Sí, es que no. Pero ya la vamos a ver. Esta es la tercera. Ahora sí. Esa es la tercera etapa del ciclo presupuestal, conocida como el estudio de aprobación. ¿Sí? Estudio y aprobación. No confundamos esa con la anterior. ¿Sí? Porque es que aquí, lo que les decía, si era esta palabra lo chévere para corregirla. Yo les decía a ustedes un anteproyecto, ¿sí o no? O sea, en la presentación y en la programación hablamos de un anteproyecto. Aquí es el proyecto de ley. Creo que tú dices estudio y aprobación. ¿Sí? En estudio y aprobación. ¿Sí? Ahí se presenta el proyecto de ley. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por favor, ¿quién lee esa definición de esa tercera etapa del ciclo presupuestal? Dale, Quique. Dale, Nico. Estudio de aprobación. Definición: se inicia cuando el proyecto de ley, de ordenanza o de acuerdo sobre el presupuesto anual se presenta ante la instancia legislativa, Congreso de la República para el nivel nacional o ante las corporaciones administrativas, Asamblea Departamental y Consejo Distrital o Municipal. Para el caso de las entidades territoriales, en la fecha establecida en el Estatuto Orgánico del presupuesto respectivo. En esta instancia, el proyecto es estudiado, discutido y aprobado en los términos y condiciones establecidos en el EOT y en las normas orgánicas del presupuesto adoptadas por las entidades territoriales. Bien, entonces, EOT, ¿cierto? Estatuto Orgánico Territorial. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces, importantísimo, ¿cierto? Entonces, instancia legislativa, ¿cierto? Se presenta ese proyecto de ley, ¿sí? Y la idea es que haya unas fechas establecidas, ¿cierto? O sea, hay un cronograma, ¿sí? Entonces, luego le repito, yo no me voy a meter con el cronograma, eso se lo dejamos a nuestro semestre, lo investiguen, porque pues si hay unas fechas, ¿sí? Hay unas fechas para que pues todo surta un trámite, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos estar hablando, profe, por eso es que ahorita se está discutiendo lo del presupuesto general de la nación para el próximo año. Sí, señor, ustedes van a estar mirando más o menos cómo es. O sea, lo que es las dos primeras etapas son por lo general en el primer semestre. Esto ya entra aquí al segundo semestre para que ustedes hagan una cronología y
importantísimo que los territorios pues tengan sus estatutos orgánicos presupuestales o Profe, territoriales. lo que pasa es que el presupuesto tiene que quedar aprobado antes de que se terminen las sesiones del Congreso. Hay un cronograma, claro, hay una fecha. Sí, ¿Sí señor. lo tienes que ver? Las fechas establecidas. Sí, eso. Esquema de ordenamiento territorial. ¿Esquema? Esquema de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los actores responsables? Pues aquí está en el orden nacional, ¿cierto? Para su estudio está el COMPES, ¿sí? ¿Qué es eso de los COMPES? ¿Quién me levanta la mano, por favor? Levantemos la mano, por favor, para yo. Consejo Nacional de Política Económica y social. No, no, Sí. ¿qué es eso? Para fomentar el desarrollo a nivel nacional. ¿Qué más? Pero, ¿qué más? ¿Qué pretenden hacer los documentos COMPES? Es planeación, son instancias de planeación. Fortalecer la Según misión que eso, tiene el gobierno nacional. y aprobación. No, Según nivel eso, presupuestal. Dice que no nivel presupuestal. realiza un estudio relacionado con presupuestos. Bueno, para complementarles a ello que ustedes han dicho, ¿sí? Los documentos COMPES, ¿cierto? Son los documentos técnicos, como lo dice, ¿no? El Consejo Nacional de Política Económica y Social, son los documentos técnicos elaborados por expertos, ¿cierto? En los veintitantos sectores que conforman el presupuesto, y ellos son desarrolladores de políticas públicas, ¿sí? Para que ustedes me comprendan. O sea, para que esto llegue acá, bueno, esto es más complicado en el orden nacional que en el territorial, se quiere decir, porque estamos hablando del presupuesto general de la nación. Entonces, cuando usted le vaya a llegar eso allá al Congreso, entonces están los expertos COMPES de planeación, ¿cierto? Desarrolladores de políticas públicas. Voy a mencionar un ejemplo. Digamos que no digamos hablando de la vía de Bogotá-Villavicencio. Bueno, hablemos del metro de Bogotá. Sí. Pues no nos quedamos ahí en la vía de Bogotá-Villavicencio. Si el profesor del metro, ¿por qué no quiere dar? No, es que yo del metro y no sé mucho. Eso es algo rápido ese tema. Pero si el metro de Bogotá, pues obviamente, ¿cierto? Para el desarrollo de esa política pública, pues debió hacerse un documento COMPES. Lo mismo para obras de infraestructura, para programas de salud, para programas de viviendas sociales, ¿sí? Entonces, es un documento, respalda los rubros presupuestales por sectores, esos documentos, y dan orientaciones de tipo técnico, ¿sí? O sea, usted no le va a dejar, por ejemplo, obligatorias. sí, claro, obligatoria. Usted no le va a dejar, o sea, no va a haber COMPES que sea para salud, que lo haga un ingeniero civil, me explico, ¿no? Que es un experto en salud, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero los documentos técnicos, aparte de tener una metodología, tienen que tener unos costos unitarios totales, o sea, cómo se va a financiar o se va a desarrollar. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Documentos COMPES, ¿no? Importantísimo. Entonces, es bueno, pues ustedes creo que ya deberían saber eso. De pronto se les olvida, porque eso siempre pasa, ¿no? Cuando uno cambia de esa pregunta, ustedes ya vieron eso, y todos miran y dicen, no señor, ustedes son expertos en eso, ¿sí? ¿Con qué profesor vieron eso? ¿Con quién trabajan? Con el profesor César. Ay, una vez te van a quedar mal. Sí, profesor, ese no dijo nada de eso. No. Listo, entonces, ojo, los COMPES. Bueno, ¿y qué son los COMPES? Los consejos de política fiscal, ¿sí? Entonces, son otros expertos, son otros tecnócratas, están en planeación, están en Hacienda, o sea, eso es el ejecutivo, ¿sí? Ya ahí sí ya no me van a cochar, profe, ¿y cuántos conforman el COMPES? ¿Cuántos conforman el COMPES? No, tampoco hasta ya no, ¿sí? Pero sí, lo que sí les voy a decir es que estos COMPES, ¿cierto? Son los que autorizan, ¿cierto? Son los que tienen el conocimiento del presupuesto, ¿sí? Y
dicen si hay, o sea, cómo se va a financiar ese documento COMPES. ¿Cómo se va a financiar ese documento COMPES? Con recursos propios, ¿cierto? Con deuda, ¿cierto? ¿Con qué fuente de financiamiento? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Imagínense todo lo que toca hacer para presupuesto, ¿sí? Pero sobre todo esto es la parte de los gastos de inversión. Entonces, desde ya a ustedes les voy instruyendo, porque cuando en la unidad 3, cuando vamos a hablar de la distribución de gasto, o sea, yo casi el gasto no hablo, porque es que el gasto son, digamos, tiene tres componentes. Cada rato lo he repetido desde ayer, desde la primera clase: gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda, ¿sí? Entonces, digamos, a mí me interesa más hacer énfasis en la fuente de financiamiento, los ingresos, de dónde salen los recursos, porque es que si yo sé de dónde salen los recursos, hacia dónde los distribuyo o hacia dónde los gastos, hacia dónde los dirijo, es el problema. Sí. ¿Sí me hago entender? Es el problema, eso es lo que yo digo. Bueno, hay mucho que por hacer ahí en ese aspecto. En los territorios, entonces, en los territorios, ¿qué se hace? ¿Sí? El CONFIS del departamento municipio, ¿sí? Digamos allí pues ya, pues tesoreros, los que haya, esta es la plata que hay, esto es lo que viene del gobierno, y pues eso es lo que nosotros podemos hacer para ciertas obras que están en el plan de desarrollo. ¿Quiénes aprueban ese estudio de aprobación? Eso se mete a votación, se devuelve, hay un cronograma, etcétera, ¿cierto? Y los que aprueban ese presupuesto general de la nación son el Congreso de la República. En este momento se está en eso, ¿cierto? En los territorios, pues eso ya se hace por allá en diciembre. 14 de diciembre. Sí, eso por allá. ¿Sí? Yo sí no estoy de acuerdo con eso, porque eso es... Mire, yo cuando estuve en un municipio, yo no estaba de acuerdo con eso, porque diciembre todos pensamos en rumba, ¿sí? Y uno le tocaba sesiones extra, etcétera. Y mire, les voy a contar, no les voy a decir es que municipio, pero sí era muy triste, porque preguntaba acá al compañero, entonces, ¿cuánto es el presupuesto que nos aprueban a nosotros? 3.000 millones de pesos para el otro año, ¿sí? Imaginen, en diciembre. Y se hacían sesiones, se convocaban a sesiones extraordinarias del Consejo, y le colocaban letra A, 3.000 millones de pesos, letra B, 3.000 millones, y firmaban todo, el alcalde, firmaban todo y aprobaban. Imagínense. ¿Sí? ¿Dónde está la desagregación? O sea, el presupuesto toca desagregarlo. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, imagínense, eso pasa. Entonces, por eso yo a veces me uno cuando pues, los concejales se han ido capacitando, ¿cierto? Los municipios, porque inclusive, duele decirlo, hay congresistas que apenas tienen primaria y están de congresistas. ¿Sí? Entonces, ahí hay que empezar a mirar, miren, la formación, ¿cierto? Cómo la SAP pues está impactando, cómo la SAP llega donde otras universidades no llegan. Bueno, aparte del SENA, ¿para qué? Yo también trabajé con el SENA. ¿Dónde no llega el SENA, sí o no? La verdad, eso toca cuidarlo. Profe, hay CONFIS nacional y CONFIS territorial. Departamental y municipal, sí señor. Sí. Entonces, ellos se encargan de mirar el presupuesto y cómo se puede financiar o cómo tratar de garantizar que esos recursos estén dados para desarrollar esas políticas públicas que están en los planes de desarrollo. Bien, de la misma manera entonces en los municipios pues está el estudio de aprobación, los consejos distritales o los consejos municipales, ¿sí? Acá hay una deuda histórica. Se supone que hablamos de entidades territoriales, ¿cierto? ¿Cuáles son las entidades territoriales? Los departamentos, los municipios, los distritos, las entidades territoriales indígenas. Acá, miren,
qué vergüenza, acá no está eso. Y resulta que ellos tienen que recibir recursos, pero llegan hasta el departamento municipio, ¿sí? Entonces, ese cuentico, yo a veces cuando hablo de este tema, le aparecen a unos compañeros hablando, profesores, que esos indígenas, esos andan en unas Toyotas y ellos les regalan algo y todo lo venden y eso. Uno ha estado ahí en el territorio y uno dice, y uno va a entrar. Luego de la sanción de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo, le corresponde al Ejecutivo dictar el decreto sobre liquidación del presupuesto, observando las pautas establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en las normas orgánicas de presupuesto adoptadas por las entidades territoriales. El decreto de liquidación del presupuesto es el acto que busca ordenar las partidas incorporadas en el presupuesto original, ajustadas de acuerdo con las modificaciones incluidas durante el trámite de su aprobación. Muchas gracias. Listo. Entonces, sí, una vez el Congreso, o sea, el Congreso Legislativo, porque no me va a confundir aquí, es que los territorios, los diputados y concejales también legislan. No, ¿sí? Entonces, el legislativo y miembros de corporaciones públicas, ¿cierto? Son los que aprueban ese presupuesto, ¿cierto? Aprueban. Pero para que el que quede perfeccionado, se quiere decir, por eso hablamos de la sanción o el decreto ley, ¿cierto? Decreto ley del presupuesto. Entonces, el presidente de la República o el alcalde o el gobernador, ¿cierto? Se encarga de ¿qué? De formalizar esa liquidación presupuestal, ¿sí? Entonces, de la misma manera, los territorios tienen que tener en cuenta las pautas establecidas en el Estatuto Orgánico Presupuestal, ¿cierto? Estatuto Orgánico Presupuestal, ¿sí? Ese creo que es como es el decreto Estatuto Presupuestal, es el del 96, el 144, bueno, no recuerdo ahorita, pero hay un estatuto presupuestal, pero pues obviamente cada vez se actualiza cada año. De la misma manera, se deben incorporar, ordenar las partidas presupuestales. Ustedes, cuando veamos en el último corte el CUIP, ¿sí? O sea, hay un catálogo de clasificación, se llama así, Catálogo Unificado de Información Presupuestal Ordinaria, CUIP, así, ¿sí? Es una nomenclatura, ¿sí? Entonces tiene unos códigos, tiene unos nombres de cuentas, ¿sí? Para que ustedes comprendan, o sea, profe, todo eso que esa prueba toca pasarlo, organizarlo bien bonito con códigos, nombres rudos, claro, ¿sí? Para que quede organizado. Y la idea es que hay unos actores o responsables, ¿cierto? En el caso de la liquidación presupuestal, esa es preparada por la Dirección General del Presupuesto Público, ¿sí? O sea, hay un responsable antes de pasársela al presidente para que le dé la respectiva firma, ¿sí? Mediante el decreto, ¿sí? Decreto ley del presupuesto. ¿Se acuerdan que miramos ahorita en la rendición de cuentas? Decreto ley, ¿sí? Aprobado el presupuesto. Entonces, eso es lo que yo quiero que suceda este año, porque el año pasado, sí tengo que dar es como esa característica, ¿cierto? El presupuesto del año pasado fue aprobado por decreto. En la historia cuando se hizo, yo les comenté eso anoche. Creo que estaba desfinanciado. Sí, o sea, exactamente, sí, porque sí, en eso sí no quiero entrar como en, digamos, en debate, en profes, que si será bueno, que es más, que si es menos, eso. Pero sí que respete la sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿cierto? Que se respete la regla fiscal, que se respete el marco fiscal de mediano plazo, ¿sí? Esos son modelos importados, ¿sí? Eso lo trae el Banco Mundial, ¿cierto? Eso es el sistema capitalista que impone eso, pero que es una forma de organizar. Finalmente el capitalismo triunfó, pero yo sí estoy de acuerdo que se debe respetar la sostenibilidad de las finanzas. Muchos gobiernos tratan de darle la vuelta a este tema. Bien, en el orden nacional, ¿sí? Los actores o responsables, ya dijimos que pues el que sanciona ese decreto de liquidación presupuestal el presidente de la República, y en los territorios los gobernadores y alcaldes, ¿sí? Ese es el ciclo que debe darse.
no que se saque solo por decreto. Pues digo sí y no, pero pues digamos que en la historia sí se presentó el año pasado, y que pues ojalá, parece que este año hay como un consenso, ¿no? Según los los que vemos Caracol y RGN, porque no mentiras, sino que parece que sí hay como un consenso. Ya Pero observen ustedes cómo el gobierno sí, en eso hay que analizarlo. De 500 millones, o si no hubiera subido a 6, pues sí, chévere que sea alto, pero no, eso tampoco puede ser así. Lo que pasa es que como estamos en época electoral, les toca a los senadores estar bien con las regiones. ¿Puedo pasar? No por los senadores. Haz la carreta y después no copiar. Pero a la que le interesa a muchas personas. La ejecución presupuestal, ¿sí? La siguiente etapa, o sea, la penúltima, la ejecución presupuestal. ¿Quién la lee, por favor? Se inicia el 1 de enero de la vigencia fiscal y consiste en desarrollar el presupuesto definitivo y aprobado, es decir, en la realización de las operaciones presupuestales, financieras y contractuales que permitan cumplir con los programas, objetivos y metas trazadas por la administración. Bien, vale. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sabes? Por favor, recordemos, ¿no? Cuando hablamos del periodo de vigencia fiscal, ¿sí? Es la anualidad, la que arranca del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? En la regalía se trabaja la bienalidad, o sea, cada 2 años, ¿sí? Para este caso, la idea es que pues ya la alcaldía, la gobernación, el estado, ¿cierto? En enero pues empiece a ejecutar el presupuesto, ¿sí? Entonces también por ahí ustedes han escuchado en noticias, en sus municipios, departamentos, ¿cierto? Es que imagínense el alcalde, ¿cierto? El gobernador no quiere ejecutar el presupuesto, ¿cierto? No lo ejecuta, no lo gasta. Entonces me dan los profe, ¿y qué pasa con esa plata? Entonces en algunos de los casos pues esa plata toca devolvérsela a la nación, ¿sí? Si son recursos de la nación, pierden recursos, ¿cierto? Por consiguiente el pueblo no sabe, allá en mi pueblo uno no se entera, no como así, entonces ¿dónde está la veeduría, ¿cierto? ¿Dónde está el control político? Entonces son cosas, y nosotros nos incluimos, ¿sí? No hay sino hablar y quejarnos y todo el tiempo, oiga, usted pertenece a una veeduría, usted pertenece, usted ha ido allá a un consejo, usted ha ido a preguntar información, ay no tengo tiempo para hacer nada, pero yo me incluyo, somos buenos para quejarnos que no se hace, pero hay diferentes mecanismos, ¿sí? La ejecución presupuestal. Entonces yo les hablaba, por ejemplo, de Orlando Barbosa, no es porque él nos haya colaborado en el proyecto de investigación de la vía de Bogotá-Villavicencio, sino que es un actor que conoce el territorio, ¿sí? Yo también fui el secretario de planeación de la gobernación, él ha tenido, de hecho creo que es docente ahorita de la UNIMETA en ingeniería civil, él es ingeniero civil de la Nacional, ¿sí? Entonces yo digo, vea, chévere, ¿sí? Un personaje de esos, y cada rato salen los medios de comunicación, ¿no? Está con el tema de la vía, profe, no hable más de la vía Bogotá-Villavicencio, que ya nos quieren. Pero él sale cada rato hablando en los medios de comunicación de la veeduría de la vía Bogotá-Villavicencio, Orlando Barbosa. Entonces, muchachos, en eso es lo que tenemos que hacer en los territorios, ¿sí? Independientemente de la ideología del partido que sea, hay personajes que se destacan, ¿sí? Y hay que estarlos nombrando, reconociendo, ¿sí? Porque estoy cansado de que acá en la media Colombia, pues esos pobres, pues digo pobres porque no creo que ellos sean pobres, pero sí ellos se deben sentir pobres en que no pueden hacer nada por sus regiones, por la media Colombia, ¿sí? ¿Será? Sí, lo que yo les decía anoche, eso ¿Será no. que sí? De pronto para lo personal, pues eso sea otra cosa, pero por la región es muy difícil, muy complicado. Entonces, bien,
¿Quiénes son los actores responsables en el orden nacional? Tenemos a los... ¿Quiénes ejecutan el presupuesto? ¿Cierto? Los ministerios, los departamentos administrativos, es decir, toda la estructura orgánica del Estado. ¿Sí? La rama judicial, los órganos... Acá faltan. Aquí faltan inclusive, faltan más. Ahí hay unos poquitos. ¿No? En el nivel territorial, pues las secretarías, ¿cierto? Los departamentos administrativos, establecimientos públicos, organismos de control. O sea, no se van a confundir ahí con que, profe, o sea, ¿cómo así que en el nivel territorial ahí hace falta las alcaldías, hace falta las gobernaciones? O sea, todo lo que tenga o que se conozca como, o que tenga ordenador del gasto, ¿sí me hago entender? Eso es, usted tenga, porque yo puedo ser, alguien puede ser director de una entidad, pero no necesariamente ejecuta presupuestos, ¿sí me hago entender? Entonces la palabra clave aquí es, la persona que ejecuta el presupuesto se le conoce como el ordenador del gasto, ¿listo? Entonces, si usted si tiene esa calidad, usted puede contratar, ¿sí? Como para ser más concluyentes lo que es el ordenador del gasto en materia de la ejecución presupuestal. ¿Seguimos? Sí. Bueno, vamos a hacer y nos vamos a descanso. Esta es la última etapa. Sí, la última, sí. Seguimiento y evaluación. Es la última etapa. Está mucho de qué hablar, ¿cierto? También. Porque, pues, sí, ejecutar el presupuesto, qué chévere, sabroso y todo. Pero esta última etapa es la que los pone en aprietos, ¿cierto? Esos ordenadores del gasto, que quiere decir, hablamos de la auditoría, ¿sí? Hablamos de la vigilancia, hablamos del control a esa ejecución presupuestal, ¿cierto? Que pues la Constitución, ¿cierto? Tiene muchos mecanismos para hacer ese seguimiento y evaluación, ¿sí? Puede ser la que en últimas pues tiene metidos en problemas a ordenadores del gasto, y se quiere decir contratistas, etcétera. Y pues en esta converge lo que es en la ejecución anterior hay un mal llamado corrupción y clientelismo, ¿sí? Y en esta entonces seguimiento y evaluación es donde pues a rendir cuentas, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me lee qué es la definición de ese seguimiento y evaluación? En esta etapa se emprende la revisión de los indicadores de resultado y otras acciones pertinentes para el seguimiento y la evaluación, que orientan la toma de decisiones en una nueva programación presupuestal. Vale, cucharas. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con una palabra que es la metodología para ejecutar el presupuesto. Es conocida como presupuesto programado por resultados, ¿sí? Presupuesto programado por resultados. Esa metodología la vienen trabajando todos los gobiernos. A este gobierno fue tan caprichoso. El profesor no está hablando como bonito, ahorita está hablando como, ¿qué pasa, profe? No, simplemente le colocó, no le quiso colocar presupuesto programado por resultados, sino POR, presupuesto orientado por resultados, pero es lo mismo, ese es el mismo cuento. O sea, ese presupuesto programado por resultados, orientado por resultados, ¿sí? O sea, se le hace seguimiento a través de unos indicadores de resultados, ¿sí? Unos indicadores que pues, sí, digamos que coloquialmente un indicador de resultados le dice a usted, oiga, si cumplió o no cumplió, si cumplió qué parte o qué le falta por terminar, ¿cierto? Esos son los resultados. O sea, ¿qué logró con esa política pública? Presupuesto orientado a resultados. Presupuesto programado por resultados, ¿sí? O presupuesto ¿cómo? Orientado por resultados, metodología por o metodología PPR. Bueno, entonces también, fíjese lo que permite hacer el seguimiento, no solo que lo veamos como desde los organismos de control, sino desde las mismas entidades, ¿sí? Si yo soy el alcalde y sé que estoy haciendo una política pública para la cobertura de educación, ¿cierto? Y tengo una población, una niñez, conozco la población,
oferto matrícula, les voy a dar PAE, etcétera. Y yo miro que con lo que proyecté o lo que presupuesté, yo no alcancé a darle cobertura a esa población porque no alcanzaron los resultados, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar ahí y hacer un ajuste. Vean, ¿qué pasó acá? ¿Cómo lo puedo? Eso se puede hacer, pero atendiendo los principios presupuestales, ¿sí? O también puede suceder lo contrario. Esa política pública llevada a cabo va funcionando, pues merece que se le asignen más resultados, más presupuesto y que siga, ¿sí? Entonces fíjese que no es visto ese seguimiento de evaluación desde la parte externa, sino que también se pueden tomar decisiones internas de las mismas administraciones, ¿sí? Entonces no siempre lo vemos como algo externo. Sin embargo, acá en los actores responsables, ¿cierto? Sí está visto desde otra manera. El Congreso de la República ejerce el control ¿qué? Político en materia presupuestal, así se llama, ¿cierto? ¿Qué hace el Congreso de la República? Convoca, o eso debería ser su papel, ¿cierto? Hacer un control político al presupuesto, ¿sí? Exigir rendiciones de cuentas, ¿cierto? Cómo van, qué tanto se ha ejecutado. Y pues sí, o sea, eso no es un secreto que tanta polarización termina diciendo este gobierno solo ha ejecutado tanto, no ha ejecutado el resto, solo le interesa aquello. Bueno, eso es parte de la democracia. Y profe, eso es malo. No, eso no es que sea malo. Yo nunca, ¿sí? Bien, ojo, cuando yo miro esta parte de acá, ¿sí? Que me aparece Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Dirección General de Presupuesto Público Nacional, Departamento Nacional de Planeación, CONFIS, ¿sí? Entonces recordemos que en la Contraloría, ¿sí? Se fenece la cuenta, ¿sí? O sea, es decir, el Contralor rinde informe al Congreso de la República y se hace lo que es el fenecimiento de la cuenta. ¿Qué es fenecer la cuenta? Es decir, que el presupuesto se cierra, que queda en firme y que se puede seguir, ¿sí? Es como rendir esa cuenta en materia presupuestal, la hace la Contraloría General de la República. La Procuraduría, pues también obviamente encargada de hacer ese control o seguimiento disciplinario al presupuesto, ¿sí? La Dirección General de Presupuesto Público, pues porque tiene que hacer seguimiento al presupuesto, obviamente como ejecutores del gasto. Departamento Nacional de Planeación, pues revisando su metodología, ¿sí? Esa metodología partida desde los COMPES, ¿sí? La planeación es un papel muy importante acá. Y los CONFIS, ¿sí? O sea, cómo se gastó esa plata. Bien, en el nivel territorial, pues todos sabemos que ejercen el control político las asambleas, los concejales. Eso debería hacerse, ¿cierto? Citar a sesión. Mire, esa rendición de, por ello lo que yo les digo allá, esa rendición de cuentas que analizamos muy bien. Si me demoré, disculpas, si fui muy rápido también, pero yo considero que es fundamental para este tema, ¿sí? Ahí está la clave, ¿sí? Ahí puedo yo hacer el seguimiento a la ejecución presupuestal, ¿sí? Entonces, contralorías departamentales, las famosas CIAs, ¿cierto? Las personerías, ¿sí? Creo que cada uno de esos entes da un informe. ¿Cada uno qué? De esos entes da un informe. Sí, claro. El cómplice da un informe. Claro, ellos tienen que informar, sacar reportes, etcétera, sí señor. Las personerías municipales, la Procuraduría General de la Nación, secretarías departamentales de planeación, cada uno de ellos hace un seguimiento, un informe a la ejecución de ese presupuesto, ¿sí? Y obviamente ya la otra parte pues tiene que ver, bueno, profe, y si algo malo pasa, ¿qué pasa ahí? Bueno, entonces eso ya pues se lo dejamos a los organismos de control, aquí está, pero es por el otro lado. ¿Qué pasa? Las contralorías hacen auditorías, ¿cierto? Aleatorias, ¿sí? Encuentran un hallazgo, los hallazgos, lo que sale, llegó la contraloría, ¿sí?
hacen unas auditorías, ¿sí? Ellos piden información de que todo esto que estamos hablando de la ejecución, de contratación, de las obras, del presupuesto, por eso ustedes como futuros administradores públicos, coordinadores del gasto, la modalidad de contratación, no es lo mismo hacer una contratación directa, ¿cierto? Hacer una licitación, todo eso es blindarse y, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Entonces, digamos, llegan por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos, la Contraloría, pues, saca un informe y les dice, mire, encontramos esto. Ellos solicitan un plan de mejoramiento o piden más información. Miren, se detectó esto, necesitamos aquella documentación, por favor. Eso se llama un plan de mejoramiento. ¿Sí? Si la cosa es tan grave, ¿cierto? Entonces, algo raro está pasando, no están llegando información, etcétera, ¿sí? Entonces, es lo que la auditoría es forense, ¿no? Ya entra la fiscalía, ¿cierto? Es lo que nosotros conocemos, ay, que llegó la fiscalía allá, que a buscar la prueba, que los computadores, porque pues, no se entregó ese plan de mejoramiento. Fíjense que en toda instancia, en todo debido proceso se da como una oportunidad, ¿cierto? Oiga, tal cosa, eso sucede en el sector público, algo se omitió, ¿sí? Pero si ya la cosa es con corrupción, pues eso ya está como grave la cosa, ¿no? Entonces, supongamos, metámosle aquí la palabra corrupción, pues obviamente ya va a llegar allá a la fiscalía. ¿Quién es la que recauda la prueba, ¿cierto? Presenta la prueba, la fiscalía, ¿cierto? Pues, listo, el debido proceso, ¿cierto? Ante un juzgado, responsable será que es el alcalde, o que el primer responsable de todo eso es el alcalde, ¿no? El ordenador del gasto. Y ahí pues tienen sus consecuencias los demás actores. Entonces, se hace el debido proceso, ¿cierto? Se lleva ante un juez de la República, entonces citan al contratista, citan a los secretarios de despacho, bueno, porque hay una cosa turbia ahí. Bueno, metámosle como para que usted mire esa parte, ¿cierto? Sale el fallo del juez, ¿cierto? Entonces, está la Procuraduría también, ¿sí? Y el juez dice, no, o sea, se va para la cárcel, ¿sí o no? O se van para la cárcel, ¿sí? Sin embargo, bueno, eso no es porque son los que vamos a hablar, no vamos a molestar. Sí. Pero entonces sí, ese es el debido proceso. Entonces, bueno, el señor se va para la cárcel o no. Entra la Procuraduría haciendo la sanción disciplinaria. Lo inhabilita por años, ¿cierto? Lo inhabilita para ejercer cargos públicos, ¿cierto? Como hemos visto, ¿sí? Lo inhabilita. Pero a veces fue tan malo que no lo metieron a la cárcel, pero lo le dieron casa por cárcel. Bueno, eso no nos vamos aquí a quedar en este tema. Pero sí la idea es que la Procuraduría inhabilite, entra la Contraloría y le hace una sanción de tipo pecuniario, ¿sí? O sea, sanción, pagues. De verdad que hay unas sanciones irrisorias. Llegan y dicen, no, que es que se quedaron sin plata, que no es que entonces... mejor dicho, y salen pagando unas cuotas que eso le da una risa y el señor, bueno, no quiero entrar en este tema, pero pues que ustedes sepan que existe una serie de medidas para hacer seguimiento y evaluación a ese presupuesto y el gran problema que tenemos, que es la corrupción y clientelismo. ¿Listo? Hasta ahí. Eso siempre te dan anuales. ¿Sí? Hasta ahí terminamos las etapas del ciclo presupuestal. ¿Chéveres o no chéveres? ¿Sí quedaron claras o no? Pues. Bueno, son las 8:25. 8:25 cierra la puerta, por favor. Del ciclo presupuestal. ¿Sí? Pues, ¿en qué consiste el ciclo de la inversión pública? ¿Sí? Tenemos dos columnas. Primero SRDR, que sí quiere decir, profesor, eso quiere decir sistema de recursos diferente de regalías. Sistema de recursos diferente de regalías. Aquí no provienen de regalías. Sí. Entonces, en la izquierda
está lo que se trabaja con el Estatuto Orgánico Presupuestal. O sea, de lo que hemos venido hablando, de lo que es la asignatura, ¿sí? Porque una cosa son las regalías, lo que está a mano derecha. Sistema General de Regalías. Exactamente. SRD, Sistema de Recursos Diferentes de Regalías. Y SGR, Sistema General de Regalías. ¿Sí? Entonces, eso es el ciclo de la inversión. ¿Sí? Entonces ustedes ya dicen, ya listo. O sea, el fuerte, lo que nosotros estamos estudiando acá, ¿sí? Es lo que tiene que ver con el sistema de recursos diferentes de regalías. Este es anual, ¿sí? Y este es que bienal, cada 2 años, ¿sí? Entonces por ahí yo me acuerdo un candidato presidencial que lo entrevistaron, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces él decía que cómo iba el tema politiquero, ¿no? ¿Cómo iba a disminuir la pobreza? ¿Sí? ¿Cómo iba a ser? Entonces decía, sencillo, vamos a recoger los recursos de las regalías y los vamos a incorporar al presupuesto. Eso no se puede hacer. ¿Listo? Las regalías son de los territorios. Eso se maneja aparte, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es el presupuesto general de la nación, presupuesto general de la nación, o el SRDR, Sistema de Recursos Diferentes de Regalías, o lo que nosotros estamos estudiando en esta materia. En otras palabras, que tiene que ver con el Estatuto Orgánico Presupuestal. En el EO y el EO. ¿Sí? Estatuto Orgánico Presupuestal. Es el famoso decreto 111 del 96. Bueno, ¿qué es un estatuto, por favor? Decreto 112 del 96. ¿Un estatuto? Decreto 112 del 96. Estatuto. Decreto 111 del 96. Un compendio normativo. Digamos como un compendio normativo de establecer ciertos parámetros, en este caso lo tributario. Muy bien, sí señora, así es. Un compendio, una compilación de normas, ¿cierto? En una materia específica, ¿cierto? O a un área específica. Muy bien. Entonces, eso es un estatuto, ¿sí? Obvio. Sí, digamos el clásico de hablar del presupuesto del decreto 111 del 96, pero a la fecha, pues, profe, pues que al 96 acá tantas modificaciones no han habido, pero bueno, ese es un nombre clásico, ¿cierto? Como las... Dios mío, Lo van a vacunar nuevamente contra el COVID. Físicamente alentado. toca contar. Es que respira. Está aguantando. El estatuto de contratación, él también está bautizado como es la ley 80. La ley 80. El 80 es de contratación, sí. Estatuto de contratación. El estatuto tributario, ¿sí? Entonces, el estatuto anticorrupción, todo eso son compendios normales. Bueno, bien. La planeación tiene sustento en uno de los principios rectores de la gestión presupuestal, contemplados en el Estatuto Orgánico Presupuestal. Según el Presupuesto General de la Nación, deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que hemos venido hablando, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversión. Eso que está ahí se conoce como instrumentos de programación y de planeación presupuestal. Eso no lo vamos a ver acá, eso se los voy a dejar allá al presupuesto, ¿sí? Los instrumentos de programación y de planeación presupuestal. Entonces, usted de pronto en las alcaldías o en las diferentes cátedras que han visto les han hablado de los POAI, ¿cierto? Plan Operativo Anual de Inversiones, el Plan Financiero, ¿sí? Les han hablado de los instrumentos que lo que hacen es hacer un seguimiento a los planes o al Plan Nacional de Desarrollo. Son instrumentos de programación y de planeación financiera, ¿eh? Entonces, eso lo vamos a ver nosotros. En el lado derecho encontramos Sistema General de Regalías, ¿sí?
Los componentes del sistema presupuestal del sistema general de regalías deberán guardar concordancia con los ejercicios de planeación regional, que a su vez buscarán articular el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Entonces, ojo, las regalías son de los territorios, no del presupuesto general de la nación. Y los planes de vida de las comunidades indígenas y los de desarrollo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo de la inversión pública, para que nosotros pues, no lo confundamos y hagamos esa división. Estás siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando. Te voy a contar el secreto. Pero no creo que lo es que el Tiene internet una importancia, yo diría, bueno, mire, el ciclo de la inversión, ¿sí? pues se demora en llegar. Tiene una importancia, yo diría, todo lo que se hace requiere una planeación, sin duda. Pero en la inversión, este ciclo donde inicia. Por eso desde ya lo vamos a dejar para que usted no tenga inconvenientes, no para última hora. Eso da como para el segundo corte, algo así, ¿cierto? Pero es mejor de una vez. Entonces usted, profe, si uno ahorita hay semana de receso, debe dejarnos eso ya para nosotros mirar a ver a quién le vamos a hacer la entrevista, ¿sí? Entonces vamos a formar grupos de 3 personas, ¿sí? Para este estudio de caso. Es el mismo para todos, ¿sí? Ese es el estudio de caso para que le vayan tomando fotico. Ustedes se lo van a aprender de tanto repetirlo en las presentaciones, ¿sí? Pero ese es el estudio de caso. ¿Quién lo lee, por favor? El municipio de Llanito Hermoso no logró ejecutar en su totalidad la partida presupuestal comprometida para dar cumplimiento con el pago del contrato de la construcción de una carretera en la zona rural. De acuerdo con el contratista, la situación se debe a que por condiciones climáticas se detuvo la obra durante 3 meses de la ejecución física programada. Por consiguiente, se generó el incumplimiento en la entrega oportuna y su consecuente finalización por fuera del tiempo inicialmente convenido, hasta diciembre del 2023. En este caso, los términos del contrato tuvieron que modificarse mediante una prórroga o suspensión, según fuese el caso, y la fecha de finalización contractual se extendió hasta el 30 de marzo de 2024, cuando la administración cancelara la obligación correspondiente en la vigencia presupuestal originaria para la entrega de la obra completamente ejecutada. Gracias. Entonces, eso se lo tomen en la fotico, ¿cierto? Es el mismo estudio de caso para todos, sí, es para todos el mismo, de a 3 personas, ¿sí? Y la idea es que ustedes vayan buscando un experto, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta pues el secreto profesional, lo que les digo, o sea, de pronto muchos ya estaban esperando esto, ¿cierto? Porque le están diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que necesita usted? Porque, profesor, es que el profesor no nos ha querido dar el estudio de caso todavía, no, ¿cierto? Entonces, usted le va a socializar, van a hablar que este es el estudio de caso, y la idea es hacer una entrevista en Teams, ¿sí? En Teams, que estén ustedes, los 3, bueno, los 4 con el experto, si hay otro, pues listo, pero que todos salgan, y dicen en la tecnología de Teams, ¿no? No necesariamente, pues, no, pues pueden estar presencialmente, pues. Pues presencial pero también. Pues para eso está la tecnología también. Por favor, revisen el sonido, ¿sí? Revisen el sonido, la calidad del video. Ustedes son muy curiosos y ustedes ya saben editar videos y todo eso. Ustedes ya son unos expertos, vean, ¿sí? Ustedes ya se vuelven, hagan algo de calidad. Ese es el entregable. Tienen un porcentaje.
Tengo 15 seguidores. Por eso de una vez se los voy a dejar plantear. ¿Sí? No quiero excusas, por eso les digo desde ya por experiencia me pasó. Ay, profesor, es que yo no conozco a nadie, a mí nadie me quiere, y yo qué voy a hacer, yo no sé nada del sector público, entonces, no, profesor, por eso yo no lo puedo presentar. No. O sea, eso sí. Obvio, otros se van a quejar, pero es una forma de que usted mire lo de las relaciones públicas, ¿cierto? Cómo insiste, cómo se dan a dar cuenta inclusive la atención al público, ¿no? Eso le dan, no, profesor, eso, señora toda grosera, eso allá no. Entonces por eso no, o sea, miren ustedes por otros lados, ¿sí? Miren la realidad. Pero sí me interesa mucho que consigan ese experto. Luego repito, no quiero candidatos, ¿sí? A Cámara de Representantes, Senado, ni presidenciales, ni nada, ¿sí? Consigan a alguien que haya trabajado, puede ser en Hacienda, en contratación, puede ser hay contratistas. ¿La Contraloría? También, imagínense. También hay contratistas que eso saben saben más contratan y son expertos en estos temas, listo, háganle. ¿Okay? Y vamos a guardar el secreto profesional, ¿sí me van a entender? Porque pues, digamos, va a llegar allá un punto donde acá el estudio de caso es el mismo para todos, entonces usted le va a plantear estas preguntas que vienen acá. ¿Sí? Me disculpan un poquito el desorden, pero esas son las preguntas dentro de los elementos del ciclo presupuestal, ¿sí? O sea, ya los vimos. Mencionen en cuáles se pudieron presentar fallas, ¿sí? Entonces pues ustedes naturalmente ustedes ya saben desde aquí, profe, la planeación, bueno, sí, pero entonces ahí tienen otros elementos del ciclo presupuestal, ¿sí? Para que lo revisen. Otra pregunta, ¿se violó el principio? O sea, déjenlo que el experto hable, no lo interrumpan, ni no le vayan a contradecir, contradiciéndole que es que eso, y yo no, porque entonces nunca les van a dar una entrevista, o sea, déjenlo. Por ejemplo, se da mucho de que hablar, para que usted se dé cuenta. Se violó el principio de la anualidad, argumente su respuesta. ¿Sí? Le va a preguntar al experto que si en ese estudio de casos se violó el principio de la anualidad. Entonces, esto me gusta, ¿por qué? Porque si no, profesor, es que usted es profesor, usted que tiene que decirnos a nosotros, y no, momentico, precisamente ese es un estudio de caso, y muy seguramente van a haber expertos, el uno va a decir que sí y el otro va a decir que no. Ahí está la esencia de este estudio de casos. ¿Usted qué es profesor? No, un momentico, sí, lo que les digo, o sea, desde el punto de vista académico, ¿sí? Uno a veces es difícil dar respuestas porque hay muchos elementos que hay que considerar, entonces uno no alcanza pues a darle, valga la redundancia, un alcance completo a ese tipo de estudios de casos. Son como 9 o 10 principios presupuestales, pero yo solo les estoy pidiendo uno que se piense. Léanse, investiguen qué consiste el principio presupuestal de la anualidad, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, o la primera o segunda, bueno, la otra pregunta es, indaguen o usted, aquí la replantearon, usted no le va a decir al entrevistado, indaguen, ¿no? Otro compañero toma la palabra y se, bueno, o por su nombre, o doctor, o ingeniero, bueno, eso ya, porque pues, eso, de todos modos, si utilizamos la diplomacia, porque pues, vamos a ver si cada uno, si es ingeniero, doctor o secretario, ¿cierto? Pues, démosle ese estatus, porque esto es un entregable y esto se puede mostrar, ¿por qué no? Entonces, indagar o preguntarle al experto cuáles serían las dependencias involucradas en este proceso. O sea, aquí usted la reformula. Este profesor escribió mal ahí, nosotros le preguntamos así, esa es la culpa. Ya empezaron ustedes, ¿sí? Entonces,
el entrevistado les va a dar la respuesta. Otra pregunta es, en materia contractual, o sea, aquí se toca, esto es interdisciplinar, ¿sí? Aquí se contratación, derecho administrativo, presupuesto, ¿cierto? Obras, finanzas, planeación, no, esto es interdisciplinar, este estudio de caso. En materia contractual el grupo, ¿cierto? Pues no le van a decir a ver qué es que el grupo, no, sino dígale, en materia para el estudio de caso, ¿cierto? En materia contractual, ¿qué aspectos considera usted que se deben tener en cuenta para este estudio de caso? Entonces, ¿es al entrevistado o nosotros? Porque él dice... No, al entrevistado. Al entrevistado. Primero. Sí, por eso yo les digo, la reformula, ¿sí? Ahí están mal, reformúlenlas. ¿Sí? Sin embargo, pero ya les digo la otra parte. Listo. Siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cuál sería la participación del control político y ciudadano? ¿Y cómo se podría ejercer y de qué manera? Otra pregunta para el entrevistado. ¿Sí? Si bien aquí pues ya hemos hablado de algunos aspectos, temas, etcétera, ustedes ya lo vienen manejando, ustedes ya son cuasi administradores públicos. Otra pregunta es, ¿cómo sería el papel de los organismos de control? ¿Sí? Para ese estudio de casos se la van a hacer al entrevistado. ¿Puedo pasar? Sí, porque se le tomó la foto. Bien. Otra pregunta. ¿Están de acuerdo o el entrevistado, cierto? Ingeniero, ingeniera, doctora, ¿su merced está de acuerdo con el tema de las adiciones presupuestales? No le vaya a decir, justifique y argumente. La regañaron. Entonces, interesante escuchar ese punto. Lo mismo, unos van a decir que no, otros que sí, ¿sí? ¿Sí ven la esencia? Entonces, por eso yo les doy este estudio de caso, porque como todo tengo que resolverle al profesor, entonces les digo desde el punto de vista académico, muy, ¿sí? Respuestas complejas, o sea, no alcanza a abarcarlo todo. ¿Cuál sería? Este es bien interesante de las adiciones presupuestales. No quiero adelantarme, pero es un tema pues bien complicado en la contratación, en las adiciones. Entonces esperemos a ver qué dice el experto. Desde el punto de vista presupuestal, ¿cuál sería el proceso de la afectación del gasto? Algo lo mencionamos hoy, esa cadena del gasto, ¿sí o no? ¿La tocamos o no la tocamos hoy? La cadena de afectación del gasto. Entonces, nuevamente, el experto muy seguramente va a coincidir con lo que hemos trabajado acá. Desde el ejemplo que colocaba con la compañera de ese contrato que ya se fue a celebrar. Esa es la cadena de afectación del gasto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, chévere a ver qué nos dicen. Siguiente pregunta. Bueno, hasta ahí. Entonces, el grupo debe concluir un estándar o protocolo. Si usted le quiere preguntar también, hágalo. ¿Sí? Que cuál sería el protocolo final o un estándar, ¿cierto? Que permitiera mejorar el procedimiento que se consideran debe seguirse en este estudio de caso. ¿Sí? El cual se repite constantemente en nuestro país. Y que si se adoptara de la manera como ustedes lo plasmen, pues seguramente se generarían múltiples beneficios y entre ellos encontraríamos la eficiencia en la ejecución presupuestal y la inversión del gasto público. Esto sí me inspiré yo ahí, pero hay unas que ya están un poquito, toca arreglarlas. ¿Sí? Entonces, ojo, usted hace el video bien chévere, ¿cierto?
que si hay un tiempo, les voy a dejar esto libre, pero pues que lo hagan de la mejor manera, porque es que me pongo a establecer tiempos tampoco, o sea, hagan una vaina bien hecha, de calidad, un video. ¿Cuál es la segunda parte? Entonces ahora sí, en la segunda parte, ustedes como grupo sacan las conclusiones de la diapositiva, o sea, lo que de cada pregunta, ¿sí? De cada pregunta, lo que el grupo concluyó, o lo que el grupo contestaría, lo que el grupo con respecto a la opinión del experto, por ejemplo. Espérenme, vuelvo acá. ¿Te vio el principio presupuestal del año? Por ejemplo, pues empiezan ustedes. Se violó el principio presupuestal de la anualidad. Entonces, usted hace una diapositiva, ¿cierto? Ustedes, esa es la segunda parte. Entonces, todos van a pasar acá, los tres. Y bueno, ahora en nuestro grupo vamos a presentar las conclusiones en estas diapositivas de cada una de las preguntas que le hicimos al entrevistado y lo que el grupo concluyó. Para la primera pregunta, ¿cierto? De si se violó el principio presupuestal de la anualidad. Profe, o sea, nosotros hicimos una votación los tres y el experto dijo que sí se violaba el principio de la anualidad, pero nosotros decimos que no. Bueno, ¿por qué no? Eso se hace aquí presencial. Claro, aquí ustedes lo van a hacer por tal y tal razón, porque de acuerdo con el decreto tal, porque es chévere, bacán. ¿No les gusta? ¿Sí les gusta o no? Sí. Argumentar, sí. Así es que se aprende o no. ¿Sí? Luego viene la siguiente pregunta, y así. Entonces el grupo también, ¿sí? Va a complementar, pero no se trata de satanizar o de criticar lo que dijo el experto. ¿Sí me va a entender? ¿A usted le gustaría eso? Para que usted se dé cuenta y se mire del otro lado. Porque uno como estudiante es muy travieso, pero bueno, ay, uy, no, qué pereza, no, profe, porque no sigue dictando, no, un video, no, a qué hora sí, a quién, no, eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo necesito. Entonces, pues les digo, respetar el secreto profesional del entrevistado, ¿sí? No, porque obvio, aquí sí van a venir a decirme, esta primera da para eso. Unos van a decir que no se viola, otros que sí. Obviamente la idea es que argumenten, no es decir, si se viola al principio de la anualidad, ¿no? O sea, pero su mensaje dice que el secreto profesional es que, o sea, ¿por qué lo presenta el experto? ¿Quién es? Claro. Sí, no, o sea, usted lo primero y, o sea, ustedes le hacen las preguntas. Pero lo presenta uno, dice quién es, sí. Sí, claro, una breve presentación de su hoja de vida, eso es darle calidad, valor agregado al trabajo, sí, eso es cierto. Y yo no puedo llegar y decir, venga, de una de no, o sea, usted maneja el protocolo, ¿sí? Usted también dice, o usted o alguien, alguno del grupo puede previamente, ¿cierto? Una idea es pedirle la hoja de vida, o mire, fulano de tanta, o a veces a ellos les gusta que presentarse. Entonces, usted como, ¿sí? Algo chévere, exactamente. Es bueno saber quién es, ¿no? Porque pues tampoco te van a colocar por ahí de pronto a alguien ahí que no consiguieron ni entonces, venga, fresco, usted diga ahí que usted fue secretario. Vale. De la tienda, le pone saco y corbata. Yo pensé que Mire, al pagar una reserva presupuestal, el rezago. Entonces yo me les adelanto ahí, aquí, vea al experto, y ustedes también investigan qué es eso. ¿Listo? ¿Chévere o no les gusta ese estudio de caso? Sí. Entonces lo dejo ahí con tiempo. Bueno, bien, yo ya les dije todo, ¿cierto? Bueno, sí, esto lo háganlo ustedes. O sea, ¿sí me explico? Porque es que ese estudio de caso, o sea, la infraestructura es lo que le interesa a los alcaldes. Esto es, digamos, el territorio, Llanito Hermoso es un municipio de esta categoría. Eso es como cuando uno ve en los pueblos, sí, la pavimentación, contratan, pavimentan,
Pero ¿sabe cuál es la embarrada? Pavimentan encima y no hay alto, o sea, para pavimentar, es que ya aprenden hasta ingeniería ustedes, civil y eso, porque se den cuenta, pavimentan una vía, pero la vía no tiene agua lluvia ni agua negra. Después de que la pavimentan, la meten en el acueducto. Pavimentan ahí, ¿eso está bien? Primero la línea de acueducto alcantarillado. Sí. Entonces, pues, pero claro, o sea, es que como hay que cumplir no, sí, o sea, no es que el alcalde sea malo, o sea, no, digamos, no le... Pues yo quise un marcador, se me dio un marcador. Palabras clave, sí. Estado colombiano. Vamos que el profesor nos manda a leer la Constitución política sobre las ramas del poder público, ¿cierto? Esas son las lecturas, ¿sí? Entonces él le llama, o mejor, ¿qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una técnica de estudio, ¿sí? A través de la cual yo previamente haber hecho una lectura, una investigación, ¿sí? Una documentación de un tema en específico, yo utilizo palabras claves y conectores de enlace. Ese es mi concepto, no que el profesor fulano lo hace así. Déjese profesor quieto, hágalo como yo le digo, por favor. Entonces, esto para mí son las palabras claves. Los conectores de enlace son: se compone, se clasifica, ¿sí? Contiene, se divide, se conforma. No repitanlos, porque eso el profesor, yo molesto es porque repiten conectores, ¿sí? El título, Estado colombiano. Entonces uno para qué escribir, se supone que usted ya leyó, hizo la lectura, usted sabe en qué capítulo está la estructura del Estado. No van a colocar acá todo eso, porque eso no sería un mapa conceptual. Esa es una técnica de estudio y se la recomiendo porque yo siempre he dicho, uno aprende más rápido que otras personas, pero hay otras personas que aprenden más rápido que uno. Entonces, esto es un elemento para uno estudiar, ¿sí? Yo los pongo a leer, ¿cierto? Bueno, lean ahí. Uy, no, profe, no, eso me hacen sindicato, que eso no, hagan el mapa conceptual para que, ¿sí? Entonces, si yo leo la del Estado colombiano, yo voy a decir, ahora voy a utilizar lo que es los conectores de enlace. Entonces, el Estado colombiano se divide, ¿sí? Entonces yo digo acá, se divide. Miren los tutoriales, ahí en YouTube hay tutoriales, ¿sí? Se divide, entonces saco 3. O sea, al principio los que no han manejado esto van a hablar mal de mí. Claro, porque usted va a entrar y eso no sé qué. Pero, bueno, entonces se pone bravo. Entonces yo le digo, bueno, entonces hágalo en Excel, no hágalo en Word. Uy, no, eso se descuadra todo, eso es tremendo. Sí, eso no, ¿para qué? Entonces ya otros por aquí salen, no, profesor, ¿se puede hacer en Canva? O sea, ¿se puede hacer en Windows? Hágalo, pero necesito que sea así como yo les digo. Es que sí, eso se mantuvo, eso es muy popular, profesor, eso no nada que ver, o sea, bueno, entonces hágalo en su, no hay problema. Entonces se divide, ¿cierto? Entonces vamos a decir que se divide ¿qué? En rama legislativa, ¿sí? La rama judicial. Sí, es que yo lo quería que lo hiciéramos allá, pero no. Imagino que se debe poder con esa tecnología, pero no sé hasta dónde. Bueno. Y la rama ejecutiva, ¿sí? ¿Sí? Ahora, si yo hablo de la rama legislativa, ¿cierto? Entonces yo voy a leer su función. Entonces hay que darle una jerarquización a los términos. Su función. ¿Qué hace la rama legislativa? Ya les di las respuestas. Hacer leyes, ¿sí o no? Leyes. ¿Sí? Hacer leyes. Control político. Control político. Uy, no. Pero, bueno, no sé hasta dónde yo no tenga razón. Pero yo cuando yo hablo de control político es en materia presupuestal. Ah, ok.
Bueno, hacer leyes, sí. Solo leyes. Ahora, la rama legislativa, ¿cierto? No digo se divide, sino se conforma. ¿Cierto? ¿Cómo se conforma? ¿Cierto? Es bicameral. Le digo acá, Senado, Cámara. ¿Sí me hago entender? Sí. Lo que quiero con el mapa conceptual. Y él es una jerarquía. Él es jerarquía. Él le permite a usted. Me suben eso en PDF, por favor. Súbalo en PDF. Eso es individual, sí, correcto. ¿Sí? El 14. Eso, ya les puse fecha, ya les subí todo eso. ¿Sí? Por favor, pónganse a estudiar esto. No, porque es que a veces una vez me pasó y por eso es que usted les está dejando trabajo a los muchachos en semana de receso. Aquí no han dado ese consejo, ¿para qué la SAT lo hace? O sea, no dejar trabajos en semana de receso. Pero es que no estoy dejando trabajo en semana de receso, o sea, eso ya es un compromiso y... ¿sí? Pero sí lo que les digo, pues aprovechar el tiempo para hacer la lectura. ¿Por qué? Porque yo pregunto en el primer parcial la lectura, lo que hemos visto, ¿sí? Y lo que veamos hasta, creo que el primer parcial es hasta el sexto encuentro. Entonces ya llevamos 3, 2, 4 y devuelvan ustedes porque les queda después para estudiar. ¿Listo? Entonces, por favor me regalan los papelitos, dejemos los grupos para ellos. Profesor,